Muy bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los presentes y tengo el honor de presentar a un egresado de nuestro departamento. Él es ingeniero civil mecánico y magíster en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería mecánica de nuestra casa de estudio. Su nombre es Joan Laurier y se encuentra actualmente terminando su doctorado en la Universidad en la Escuela de Minas de Saint-Étienne, la ECOL, que está adscrita a la Universidad de León, tengo entendido. Sí, la Eh, organización es un poco extraña. Por una sí, reforma en la educación han unido a todas las escuelas de ingeniería que están en la misma ciudad o cerca en una universidad que físicamente no existe. claro, Y solo, efectivamente sí. En España también sucedió lo mismo, un poco antes a lo mejor, que es la unión de estas escuelas que fueron fundadas en la época de Napoleón sí, y, y que actuaban como universidades chiquititas, digámoslo así. Y claro, ahora son una sola. sí. Es como Bien, si USACH estuviera organizada en la escuela de ingeniería, la escuela de arquitectura y lo hubiesen juntado en la USACH al final. efectivamente, tienen su historia. Bueno, él nos va a hablar de su tesis, de lo que estuvo trabajando en estos 4 años en temas de biomecánica con el profesor Stefan Abril en el grupo de ahí de esta escuela. Bueno, cuando quieras puedes comenzar y bueno, te vamos a interrumpir y interrúmpanlo, yo creo, para si es que alguien Sí, quiere hacer una pregunta o las puede hacer al final. Siéntanse sí, libre. como prefieran. Bueno, si empiezan a haber muchas interrupciones, tal vez las dejamos para el final, pero si son pocas, está bien, se puede interrumpir al medio y hacer preguntas y es más fácil conectar la respuesta. Bueno, ya me han presentado como Joan Laubrier, he sido egresado de la Universidad de Santiago, del Departamento de Ingeniería Mecánica, y mi tema de tesis de doctorado ha sido principalmente el estudio o la creación de un modelo para la progresión de aneurisma en la aorta. Inicialmente era principalmente en la aorta ascendente, pero luego lo hemos extendido a lo que es, sea aorta ascendente o abdominal o aorta descendente. Entonces, lo primero que hay que ver acá es por qué la aorta. La aorta viene a ser una de las arterias principales del sistema cardiovascular, vale decir, si lo subdividimos en un sistema arterial, sería la principal y más grande del sistema arterial, que recibe la sangre directamente del ventrículo izquierdo. Y bueno, la aorta, si no funciona bien, la sangre no va a llegar al final a las arterias más pequeñas que están encargadas de entregar sangre a los órganos finales como el cerebro, riñones, piel. Entonces, de ahí viene la importancia de estudiar la aorta y además de las enfermedades que le afectan. Dentro de esas enfermedades, por ejemplo, que pueden afectar este funcionamiento de la aorta y que puede hacer generar que no llegue la sangre rica en oxígeno a donde debe llegar, están los aneurismas aórticos, donde están principalmente los torácicos y los abdominales. En el caso del aneurisma aórtico tenemos del 1 al 2% de la población mundial que probablemente tiene uno, y en el caso del aneurisma abdominal, que se vendría siendo la zona descendente acá entre los riñones, son responsables del 1 al 2% de las muertes en el mundo. Y finalmente, una de las catástrofes, por así decir, de los aneurismas es que pueden eventualmente terminar en una disección aórtica, que en el fondo es la pared arterial, sería como una tubería que se separara a lo largo del flujo, generando una especie de aneurisma falso lleno de sangre que después termina coagulando y formando un trombo que se puede ocasionar por accidente automovilístico o por levantamiento de peso, de mucho peso. Una de las claves para entender cómo es que una aorta sana llega a ser una aorta enferma como un aneurisma son la adaptación de los tejidos biológicos. Por eso me he tomado la libertad de poner una foto de mí mismo en dos estados diferentes para mostrar en el fondo que los tejidos biológicos, nuestra piel, la arteria, se exponen a evolución constante. Y esto lo hacen para de alguna forma para llegar a un equilibrio o a un estado en el que se encuentran confortables nuestras células para llevar a cabo sus actividades normales, sus actividades diarias. Y
y también entonces van haciendo modificaciones en forma, en propiedades mecánicas y cambiando su entorno, según lo que van sintiendo y según lo que van produciendo también y degradando de materiales que los rodean. Entonces, para eso el objetivo de esto en el fondo es, si tenemos una aorta sana inicialmente, encontrar una especie de función o caja negra o un programa, por así decirlo, un milagro que nos ayude a explicar o a predecir cómo es que se va a formar eventualmente un aneurisma y en cuánto tiempo se va a formar y llegar a un diámetro en el que necesitemos, el cirujano tal vez necesite operar, o en el que tal vez el paciente tenga riesgo de muerte. Para esto, lo que vamos a hacer es implementar lo que se llaman modelos de crecimiento en un modelo de elementos finitos, que es el método numérico seleccionado, verificar el funcionamiento de este modelo, que hay muchos, identificar también la estructura de la aorta, eso es súper importante, como cualquier actividad mecánica, con materiales en mecánica al menos, en la parte de sólido, se necesita saber con qué material estamos trabajando. Entonces aquí se necesita saber cuál es la estructura de la aorta y las propiedades mecánicas de los materiales que están dentro de la aorta o de las arterias. También analizar el concepto que se llama homeostasis, que es este concepto que está relacionado a la búsqueda de las células de un ambiente cómodo para trabajar, en el que sienten su entorno y de acuerdo a lo que sienten de su entorno van a cambiarlo también para estar en un estado de esfuerzos cómodos. Y también analizar lo que se llama el efecto del preestrés o el preesfuerzo, o relacionado también con el prealargamiento en los materiales, que también está estrechamente relacionado con los esfuerzos residuales. De hecho, generalmente son lo mismo, pero hay algunos autores que hablan que los esfuerzos residuales en principio no son lo mismo que los preesfuerzos, pero los efectos de estos modelos que estamos usando acá son lo mismo. Y finalmente, el análisis de la evolución de la aorta, que es lo que buscamos ante diferentes estímulos, por así decir, cambio de carga o cambio de los materiales que la componen. Vamos a intentar hacer un modelo que en el tiempo cambie la concentración de un material. Por así decir, tenemos una cantidad de células inicialmente en el modelo y en el tiempo vamos a cambiarla y esto debiera generar algún cambio en el modelo de la arteria. Para eso primero identificamos la aorta o el tronco aórtico con su aorta ascendente, el callado o arco aórtico, y la aorta descendente que se divide en la aorta descendente torácica y la aorta abdominal que es la que viene quedando bajo el diafragma, además del seno aórtico y también de la válvula aórtica, que para este caso son un poco menos importantes para este estudio. La aorta es importante también, no solamente porque es la aorta más grande, sino también por el efecto de Wien-Kessel. El efecto de Wien-Kessel en el fondo es, como tenemos al corazón bombeando sangre en forma discreta, o sea, se abre, empuja sangre y luego se cierra, la sangre no tiene un flujo continuo, por así decir. Pero la aorta, como es una arteria elástica, lo que hace es extenderse cuando el corazón expulsa la sangre y cuando se extiende, entonces la aorta absorbe gran parte de esta presión y de este impulso. Y con el tiempo, la aorta se relaja y con eso sigue haciendo la sangre avanzar por el sistema arterial, pero ya no con una onda o con una discreción en la presión tan grande, lo que hace que el flujo sea un poco más continuo. Entonces, eventualmente, si la aorta no es lo suficientemente elástica, esto podría generar problemas con la presión, como la hipertensión, por ejemplo, en algunos pacientes, y también problemas en la misma aorta, de hecho, y en el corazón eventualmente, además de las válvulas. La estructura de la aorta o cualquier arteria, incluso las venas, tienen la misma estructura, solamente que cambian sus proporciones en cuanto a lo que son células, elastina y colágeno. En este caso identificamos íntima, la capa íntima, la capa media y la adventicia. En la íntima está principalmente compuesta de células endoteliales a cargo de la permeabilidad de la arteria y además a cargo del flujo, de guardar el diámetro de la aorta, no, o de la arteria, sí, de la aorta de la arteria, pero esto lo hace en conjunto con las células musculares que están en la media, que en realidad son las células musculares las que se contraen para cambiar el diámetro, pero son las células endoteliales que dicen
necesitamos más diámetros o menos diámetros para regular el flujo y la velocidad de la sangre. Además de esto, en la media hay elastina y colágeno, justamente para generar una especie de andamio donde están las células musculares, porque en el fondo aquí lo importante en la aorta son las células musculares que hacen la mayor parte del trabajo, pero son ellas las que están también produciendo o degradando elastina y colágeno también, y controlando su ambiente en la media. Y además, por otro lado, tenemos la adventicia al final, que es la que se encarga de prevenir que la arteria tenga una extensión muy grande y que eventualmente se termine rompiendo la media, por ejemplo. Entonces la adventicia suele ser un poco más rígida, donde está principalmente conformada de colágeno. El colágeno es un material mucho más rígido. Y a cargo del colágeno de la adventicia hay otras células que son los fibroblastos. Y además hay un poco de elastina. En el caso de la aorta torácica, tenemos estas proporciones de capas, que sería el 6% de íntima, 76% de media y 18% de adventicia, viendo que la media es importante en la aorta torácica, pero hay mucha elastina, lo que la convierte en una arteria principalmente elástica. Luego tenemos la aorta abdominal, donde la estructura va cambiando un poco, cambia un poco las proporciones, la media es un poco menos importante, pero también es porque ya no se necesita que la aorta sea tan elástica como la torácica, que es la que está recibiendo la sangre en pulso directamente. Y además también hay una reducción de diámetro y de espesor a medida que vamos transcurriendo por la aorta. Y que luego se va dividiendo en la arteria brachocefálica, carótida, subclavia, y las que se separan en el riñón hasta que al final terminan en la arteria ilíaca que van hacia las piernas y la pelvis. Luego entonces tenemos, afectando a la aorta y a su estructura, tenemos estas enfermedades como el aneurisma, que ya habíamos hablado en la primera diapositiva, que lamentablemente es asintomático. Se pueden sentir algunos dolores o síntomas en casos muy particulares, que sería que el aneurisma se desarrolle cerca de la columna, por ejemplo, lo cual entrega dolores de espalda. En el caso de la aorta torácica, cuando el diámetro de la aorta es más de 45 milímetros, se dice que hay un aneurisma ya. Y en el caso del abdominal, cuando es alrededor de 1.5 veces el diámetro original de la aorta. Como ya hemos dicho, 1 o 2% de la población puede tener un aneurisma. ¿Y esto por qué se genera? Se genera principalmente por un cambio en la estructura de la arteria o de la aorta, donde las células, como hemos dicho anteriormente, las células musculares tienen una importancia gigantesca en el funcionamiento de la aorta, y eventualmente a lo largo de la vida, con el envejecimiento o problemas genéticos, las células podrían morir o las células podrían sufrir alguna atrofia. Después de todo son músculos. Entonces, si hay una atrofia de las células, que son las que están sintiendo su ambiente y también produciendo y degradando elastina y colágeno, si es una actividad que no se hace bien y con cuidado, entonces podrían generar, por ejemplo, acumulación de colágeno, acumulación de proteoglicano, que mezclados con colágeno hacen una suerte de cartílago en la pared arterial, lo que aumenta mucho la rigidez, que es fatal para la aorta, y también degradación de elastina, que eso también es un gran problema, sobre todo para la aorta, que es elástica. Y luego, si las células endoteliales además no funcionan bien y hay inflamación, podríamos generar la aterosclerosis, que es la formación de un trombo o de ateromas en la pared interna de la aorta o de la arteria, donde hay acumulación de grasa, y además el sistema inmunológico, por esta acumulación de grasa, envía leucocitos y linfocitos que quedan atrapados en la grasa, y esto empieza a crecer y termina reduciendo el diámetro en el que efectivamente pasa sangre, y además incrementando de nuevo la rigidez de la aorta, que necesitamos que sea elástica y no tan rígida. Entonces, esto es un problema que va acumulándose, y además podría generar un aneurisma, como en este caso, o disección, que es otro tipo de enfermedad. Esto, cuando es muy grave, cuando va sobre 55 milímetros, por ejemplo, el diámetro, o crece a una tasa más alta que 1.5 milímetros por año, en el caso de la aorta torácica, se recomienda reemplazar completamente el tejido, o sea, se corta la arteria aquí cerca de la raíz del corazón, se corta hasta donde hay un aneurisma y se reemplaza por material artificial, generalmente Dacron. Hay otros materiales en investigación, otros nuevos.
Y en el caso de aorta descendente o abdominal, tenemos la cirugía endovascular, que finalmente el posicionamiento de un stent para que la presión la resista el stent graft y no la resista la arteria. Entonces, el otro problema que hay también es el envejecimiento, que con el tiempo, lamentablemente, el cuerpo no produce elastina por siempre. Se produce a lo mucho durante la niñez y si alguien tiene suerte hasta la juventud. Pero ya en definitiva, bien entrada la adultez, la elastina es algo que ya no se produce. Entonces el envejecimiento viene a ser un problema natural o proceso natural debido a la lenta degradación de la elastina, debido a su vida media, que tiene una vida de 70 años más o menos. Y por lo tanto es difuso, es más o menos homogéneo a lo largo de toda la aorta. Y como se va perdiendo elastina, las células dicen, bueno, falta rigidez o falta elasticidad y van poniendo colágeno, que es lo único que pueden hacer. Y esto también hace que aumente la rigidez y va aumentando también el tamaño de la aorta, lo que hace que la arteria se termine volviendo tortuosa, como es más rígida, hace que se incremente la presión y también como hay más colágeno se aumenta la rigidez y a la vez también pueden haber problemas, por ejemplo, con las células endoteliales que genera que se vaya acumulando grasa y generándose un ateroma nuevamente. Para conectar todo esto, la estructura de la arteria, la aorta y las enfermedades, ¿cierto? Que recuerden que lo que queremos hacer es llegar desde una aorta sana, generar algún estímulo en algún punto y luego llegar a una aorta enferma. El objetivo acá es intentar predecir cómo hacemos un aneurisma o cómo crece la aorta con el tiempo de acuerdo a la degradación de la elastina, por ejemplo, que ya lo hemos identificado que algo que sucede siempre a lo largo de la vida. Entonces aquí vamos con el concepto de la homeostasis, que es donde las células intentan mantenerse en un ambiente confortable y por lo tanto van sintiendo su entorno a través de los integrins. Acá lo he representado burdamente. Los integrins son una especie de ramas, unas ramificaciones que conectan el interior de las células musculares o células en general con el material a su entorno. Queremos decir que a este integrin acá se conectan el material celular o la matriz celular donde está el colágeno y la elastina. Y con eso la célula siente el esfuerzo que hay en la pared arterial y con eso la célula va a decidir si produce más colágeno o no, y en el caso de que sean niños, de producir, por ejemplo, elastina, que generalmente no se produce y solamente puede decidir degradar elastina, que puede ser fatal, pero también lo puede hacer. Los esfuerzos generalmente van en torno a 100-150 kilopascales, es lo que en algunos artículos se ha indicado que es más o menos el esfuerzo normal en una arteria para un adulto sin enfermedades, donde el tipo de células que se dedican a contraerse y a regular los diámetros de la aorta son 100 kilopascales y en el caso de las sintéticas son 5 a 10 kilopascales porque sienten un poco y son principalmente para producir colágeno. Y también, bueno, la producción de colágeno está la función de la mecanorregulación que hacen las células, y esto lo hacen también, incluso si no hay que hacer si no hay cambio de carga, si no hay cambio de material o de pérdida de algún material como elastina. De todas formas, esto es un proceso continuo, porque el colágeno tiene una vida media de 60-70 días, donde el colágeno se va a producir, va a estar 60 días y luego va a ser degradado y desechado de la arteria. Entonces la célula tiene que estar constantemente viendo qué es lo que sucede en la pared arterial, cómo va el colágeno, cómo va la elastina y producir de nuevo colágeno en lo posible. Y bueno, elastina ya no se puede hacer nada cuando se es adulto, así que simplemente vamos viendo cómo se deteriora la arteria. Y para esto es súper importante el preesfuerzo, que las células justamente para estar confortables, para estar cómodas, lo que hacen es preestresar la matriz, preesforzarla, o sea, generar esfuerzos residuales en la matriz para que resistan la presión de la sangre, porque esto de alguna forma les funciona como escudo, para que justamente no sean las células las que reciben principalmente el esfuerzo. Y esto obviamente tiene que respetar todo lo que son el equilibrio mecánico, la segunda ley de Newton o la variación del momentum lineal. Para eso entonces ahora nos entramos a lo que es la mecánica medios continuos, donde si bien para los que estén familiarizados tenemos una configuración de referencia lagrangiana,
y luego una actual o euleriana que va en el tiempo t con respecto a la del tiempo cero, donde en mayúscula escribimos todo lo que está en referencia y en minúscula lo que está en corriente. Entonces con esto principalmente nos sirve para hacer la conexión entre el volumen euleriano y el lagrangiano a través de este jacobiano que nos da el cambio. También me he tomado la libertad de escribir el diferencial de masa en este cuerpo, porque tenemos que considerar que si vamos a estar degradando colágeno, degradando elastina, luego agregando células, agregando colágeno, hay que prestarle mucha atención a la conservación de masa. Así que aquí tendríamos, por ejemplo, la masa escrito en términos de euleriano y escrito en términos lagrangianos. Además de los típicos esfuerzos y rigidez que se necesitan para medir mecánicamente qué es lo que sucede con nuestro material. Sería el esfuerzo, su rigidez, que sería un equivalente al módulo de Young, por ejemplo, en los aceros. Lamentablemente no, eso no es todo lo que necesitamos. También necesitamos hablar un poco de las configuraciones intermedias, como por ejemplo lo que sucede con la plasticidad o deformación inelástica o permanente, donde de nuevo tenemos un gradiente de formación que conecta nuestra coordenada lagrangiana con euleriana, pero entre medio tenemos que pasar por una configuración que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, en el fondo, desde la lagrangiana vamos inelásticamente o con una deformación permanente a esta configuración intermedia, que es físicamente imposible, pero matemáticamente es muy útil. Y luego desde aquí vamos con una deformación elástica hacia nuestra configuración final. Y en el fondo esto nos quiere decir que nuestro gradiente de formación total entre lagrangiano y euleriano tiene multiplicativamente compuesto por una deformación elástica y una plástica. Entonces, teniendo esto que es más o menos simple, vamos a lo que es verdaderamente mi trabajo con respecto al crecimiento, donde tenemos, por ejemplo, vamos a simplificar el modelo y vamos a considerar que tenemos solamente tres constituyentes que vienen a ser las células musculares, el colágeno y la elastina, en una coordenada lagrangiana, que luego se deforman inelásticamente o plásticamente, si lo quieren llamar, hacia una configuración intermedia o natural que le llamamos, que es, por ejemplo, si lográsemos tomar la arteria y la cortamos, si cortan una arteria y la cortan, por ejemplo, la arteria se va a deformar, producto de los esfuerzos residuales. Pero teóricamente, si la cortamos muchos pedazos, por ejemplo, 1000 veces, y logramos separar la elastina del colágeno y de la célula, eventualmente vamos a llegar a un estado en el que los materiales no están esforzados. Y esos son justamente estas configuraciones naturales, que son físicamente imposibles también. Pero si las volvemos a juntar en un bolo, ¿cierto? Y las deformamos juntas de nuevo en forma elástica, llegamos a nuestra configuración euleriana en el tiempo cero. Pero acá esto nos sirve, es muy útil para descubrir o calcular, por ejemplo, los esfuerzos residuales en una arteria. Justamente acá tenemos el problema que siempre la arteria la vamos a medir desde un escáner, por ejemplo, en un paciente vivo donde tiene una presión interna en la sangre, y esto lamentablemente va a ser nuestra configuración de referencia en la geometría. Pero nosotros sabemos que esa no es una configuración de referencia, esa es una configuración euleriana. Así que lo que hacemos es simplemente tomar la geometría que está sin carga y sin esfuerzo, le aplicamos unos esfuerzos plásticos residuales que se supone que vienen de la historia del material, y además le ponemos la presión interna de la sangre, que es la que genera esta deformación elástica y nos hace llegar a una configuración euleriana que en este primer paso, en el tiempo cero, debieran ser iguales. Y a esto lo vamos a denominar además el estado homeostático, que es donde suponemos que las células están cómodas, están trabajando cómodamente, o el paciente está sano. Y entonces después, eventualmente, podríamos generar un cambio en el material o en las cargas, lo que hace que evolucione justamente la concentración de células respecto del colágeno y elastina, cambiando la configuración del material. Con esto entonces hay que describir las reglas de nuestro material como una mezcla que viene a ser las densidades de todos los materiales que consideramos en la arteria. Su suma va a ser la densidad de la arteria en total,
Lo mismo sucede con la energía. Tendríamos la energía de cada constituyente sumadas, me darían la energía de la arteria en total. Y tendríamos luego los esfuerzos, que sería el esfuerzo de cada constituyente sumado, me daría el esfuerzo de la arteria en su conjunto. Y lo mismo sucede con la elasticidad. Entonces acá también es súper importante notar que todo está escrito en términos de densidad de referencia, donde aquí, si bien la configuración de referencia no cambia, lo que sí cambia, por ejemplo, es la masa que se contiene en un volumen de referencia. Si bien el cuerpo no se va a deformar porque es mi referencia, en el caso del crecimiento, de los modelos de crecimiento, vamos a tener que la masa contenida en ese volumen constante puede eventualmente cambiar. Entonces esto es en realidad la densidad en unidad de volumen de referencia. Por eso se representa con esta R. Luego lo otro que nos preocupa son las deformaciones inelásticas o plásticas, que generalmente vienen dadas en ecuaciones temporales, subecuaciones constitutivas o leyes o modelos. Entonces hay que pasar por una integral de por medio y para lograr calcular la deformación inelástica, con la que después se puede calcular la deformación total de la arteria y la deformación elástica, y con eso conocer los esfuerzos y elasticidad, como se representó en la diapositiva anterior. La ley del remodeling o remodelamiento viene dada en el fondo por la diferencia entre el esfuerzo en un constituyente respecto de su preesfuerzo o esfuerzo en el estado homeostático, que va a ser nuestra referencia, y viene dado por esta ley que está mejor explicada justamente en este artículo. Y esto se considera que sucede mientras la deformación y el crecimiento son constantes. Además tenemos un modelo para el crecimiento que de nuevo nos llama a la densidad por volumen de referencia, donde la densidad por volumen de referencia en el tiempo cero es mi densidad inicial, y luego tengo una densidad por volumen de referencia en el tiempo t, pero que no es la densidad euleriana. Son diferentes, porque he dicho que justamente en el tiempo la densidad va a ir cambiando, pero en este caso consideramos que el volumen no ha cambiado. Si consideramos que la densidad, la masa cambia y el volumen también cambia, entonces ahí llegamos a la densidad euleriana, que no se usa justamente para este modelo porque es más difícil ver cómo va evolucionando en la historia, aunque hay ciertos supuestos para simplificar su evolución, que lo voy a mostrar a continuación. Y luego está, justamente si vemos las ecuaciones del remodelamiento y del crecimiento, todo depende mucho de la tasa a la que se produce masa de cada constituyente o la cantidad de masa que hay en un tiempo determinado. Entonces también hay que agregar una ley de la evolución de masa o de densidad por volumen de referencia, que es más simple de modelar, que también depende de un preesfuerzo, que es el esfuerzo que hemos definido en el tiempo cero, y con respecto o con el esfuerzo que estamos en el tiempo corriente actual, donde lo que nos va en el fondo a dirigir la evolución de la densidad, si hay que incluir más densidad o hay que degradar masa, en este caso por ejemplo el colágeno. Si esta diferencia tenemos que el esfuerzo en la arteria es mayor que el esfuerzo inicial, bueno, hay que producir más colágeno justamente para hacer un material más rígido, una mayor sección, para que la arteria pueda resistir las cargas que está sufriendo ahora. Y en el fondo este K es un parámetro a la velocidad con la que se agrega colágeno, que podría depender de la salud de las personas. Por ejemplo, si son fumadores, si hacen deporte, si consumen mucha grasa. Entonces, eventualmente ese parámetro dependería de eso, pero esto está todo aún en nuestra imaginación, en la teoría. La conservación de masa, entonces, nos sirve mucho para producir lo que son la ecuación de producción de masa y el crecimiento, donde asumimos nuevamente la continuidad, donde tenemos nuestra densidad de referencia, nuestra densidad euleriana, y al final llegamos a esta ecuación, si trabajamos un poco acá, estas derivadas temporales con derivadas temporales totales, y después si asumimos, por ejemplo, que nuestra densidad euleriana es constante y homogénea en la arteria, eso quiere decir que si la arteria tiene una densidad de 1050 kilogramos por metro cúbico inicialmente, su densidad euleriana va a ser siempre eso, por lo tanto la densidad euleriana es la misma que la densidad en el tiempo cero de referencia, y con esto nos ayuda a simplificar enormemente la ecuación para decir que, bueno, la densidad de referencia o su derivada en el tiempo va a ser igual a esta expresión con el jacobiano, que ya lo habíamos presentado, que relaciona las deformaciones, ¿cierto?, entre lagrangiano y euleriano, la densidad euleriana, que sabemos que es constante y homogénea,
y esta divergencia de la velocidad a la que se desplazan los bordes del cuerpo en el que estamos trabajando. Entonces, este tipo acá, Rodríguez, en el año 1994, modeló esta divergencia con esta expresión, que, que en el fondo lo que nos da es la expresión para la evolución de la densidad de referencia en el tiempo, y también hay que, si recordamos la conservación de masa presentada en unas diapositivas anteriores, esto también representa, J y Rho, representa la densidad de referencia justamente, que es como se mostraba la ecuación en la diapositiva anterior. Y también lo podemos relacionar con el crecimiento, que si vemos acá, juntamos el J con la divergencia, vemos que esta en realidad es la derivada de J en el tiempo. Si integramos luego a ambos lados de esta ecuación, vamos a encontrar que en el fondo tenemos la densidad de referencia, la densidad euleriana o corriente, por el determinante de FG, que en realidad va a ser F, que es el gradiente total, pero si asumimos que la deformación elástica es incompresible, el Fe es 1, por lo tanto lo simplificamos. Luego, si asumimos que el remodelamiento es incompresible, es 1 su determinante, lo simplificamos, y el único determinante que nos queda que es distinto de 1 es el del crecimiento. Entonces con eso conectamos con el determinante del crecimiento. Luego el problema que viene, ¿cierto? Es el problema mecánico del equilibrio de fuerza, ¿cierto? La fuerza interna, la fuerza externa, definir condiciones de borde y definir las condiciones iniciales para el caso de la masa, remodelamiento y crecimiento, porque sus modelos vienen dados en derivadas temporales. Una vez que está todo esto claro, entonces podemos ir a resolver el problema. Entonces el problema viene con nuestros deformaciones inelásticas iniciales, densidades o masas iniciales, un modelo elástico que nos permite modelar cómo se deforma nuestro material respecto de las fuerzas externas que se aplican sobre él. Con esto vamos al equilibrio de fuerza, condiciones de borde, y podemos tener en el paso cero o en el tiempo cero nuestro preesfuerzo o esfuerzo homeostático, que en parte se define por experimento y otra parte por equilibrio mecánico. Luego con esto podemos ir a un segundo bucle donde vamos a ir a usar nuestras leyes constitutivas o nuestras leyes de evolución del material para definir estos parámetros en el tiempo que nos interesa, junto con su energía en el tiempo que nos interesa, para encontrar de nuevamente su equilibrio e ir viendo cómo va creciendo o no va creciendo esta arteria. Esto se implementa en un código de elementos finitos, gracias al principio de trabajos virtuales, donde el equilibrio se escribe en su forma débil, y luego se linealiza porque lamentablemente los modelos elásticos que se usan acá no son lineales. Así que hay que linealizar basado en esta primer término de Taylor para encontrar luego un sistema de ecuaciones lineales o linearizado con nuestra matriz de rigidez, desplazamientos y su equilibrio de fuerza interna contra las externas. Esto es así al menos mientras las fuerzas, por ejemplo, sean externas, sean condiciones de Neumann o de Dirichlet, y entonces nuestro K solamente viene de los términos de la energía interna, y eso sería para el K. El problema es que en el caso de la arteria tenemos presión, y también en este caso hemos incluido el caso de una condición de borde elástica para darle un poco de estabilidad numérica al problema. Además, estas condiciones de Robin pueden contener un término viscoelástico que, como estamos resolviendo un problema elástico, en este caso no se considera. Así que de nuevo se escribe el término de la energía externa solamente para las condiciones de Robin. Se linealiza porque lamentablemente la normal es la presión y el desplazamiento para el resorte o el borde elástico van a cambiar con la posición y los desplazamientos del cuerpo que estamos estudiando. Así que lamentablemente tiene una linealización y produce un término extra para la matriz de rigidez que hay que poner cuidado, o si no esto no va a converger. Así que nuestra matriz de rigidez es un poco más compleja que lo que se ha mostrado en la diapositiva anterior. Con esto entonces podemos ir a lo que es el programa y las simulaciones. Todo esto que he presentado se ha implementado en un código de elementos finitos que es completamente abierto, está disponible de hecho en mi cuenta de GitHub, cualquiera puede acceder ahí. Está hecho entre Python y C++, principalmente Python, y las rutinas que son más pesadas, por así decir, están hechas en C++ para aumentar un poco la velocidad de la simulación.
Se puede conectar con solver que están disponibles también en internet, o a veces no tan disponibles, pero si uno envía un correo a sus creadores, sí llega el código. Así que se pueden conectar con esos solvers para resolver los sistemas lineales. Y además se puede usar malladores que también están disponibles en internet, algunos libres, al menos los que presento acá, y ya por ahí hay algo. Con esto la idea es construir una malla. La malla en el fondo contiene la información de mi geometría, que es el caso que se usa en mis simulaciones. Defino sets también, porque justamente en estos modelos considero que mi arteria tiene al menos una media y una adventicia, que son dos materiales más o menos independientes. Están juntos unos con el otro, pero los dos están compuestos de forma diferente en cuanto a colágeno, célula y elastina. Entonces esto me da mi material. Elijo una formulación, pongo condiciones de borde, y con esto me puedo ir a hacer simulaciones de elementos finitos conectando este programa con todo lo que se ha definido anteriormente. Además de poderle pedir que se puede pedir que haga crecimiento también. Para esto se define, por ejemplo, las simulaciones las vamos a hacer en un cilindro, que es lo más simple y que son los casos de los que puedo comparar con artículos anteriores. Después también se hacen simulaciones con un vaso curvo o una arteria curva, que es un caso ideal también. El diámetro es homogéneo, el espesor es homogéneo. Y el problema viene acá, con un paciente específico que justamente viene desde el escáner de un paciente vivo, que en este caso se ha cortado aquí la aorta y se ha considerado solamente la aorta ascendente, donde tenemos el sentido, el lado proximal, más cercano al corazón, distal porque más distante del corazón. El arco, esto lo vamos a definir como el arco interno, y esta otra parte la vamos a definir como en realidad una lesión en la pared arterial que va a ser una degradación de la actina, por ejemplo un accidente cardiovascular o un desprendimiento de un trombo que genera un daño en la pared y que por lo tanto va a cambiar las propiedades mecánicas de mi pared arterial y va a generar, por ejemplo, un aneurisma, es lo que espero. Con esto vamos a lo siguiente, que entonces es verificar si el código funciona bien, que entonces he hecho una simulación en un cilindro y he comparado con una degradación de la espina en una zona, he comparado mis resultados con Brau del año 2017, que el tipo ha presentado sus resultados para un modelo tridimensional, y él los ha comparado con un modelo de membrana que también están presentes en el mismo artículo. Mis resultados son los que están en línea continua. Con el modelo membrana va muy bien, pero con el modelo tridimensional de Brau no va muy bien, no está muy cerca, pero igual los errores son alrededor del 9% en este caso. Y además hay que remarcar que Brau habla del material para darle, tal vez explica un poco las diferencias de resultados y por qué mis resultados son más cercanos en realidad a sus resultados de membrana, que son en realidad membranas axisimétricas y paredes delgadas que son. Por ejemplo, cuando tenemos una baja velocidad de adición de colágeno, se produce un aneurisma. Tenemos un tubo que en todo momento tiene la misma presión, pero como aquí hemos degradado elastina en esta zona, inicialmente la arteria o las células, por así decir, en mi modelo, empiezan a agregar colágeno para que no haya un aneurisma, pero en este caso el colágeno se agrega tan lentamente que las células no logran prevenir el aneurisma y simplemente se infla y se forma un aneurisma que llega casi hasta los 20 milímetros. En este caso, la velocidad es más alta, 0,15 sobre la vida media del colágeno. Es la misma degradación de elastina, la misma presión, las condiciones de borde quiere decir que son las mismas, condiciones iniciales son las mismas, pero con la velocidad diferente, las células o el modelo sí logran evitar la creación de un aneurisma y la arteria se mantiene casi cilíndrica como al principio. Y los esfuerzos también son más bajos. Disculpen a algunos si no les gusta que las escalas estén diferentes, pero si ponía las escalas iguales en ambos casos, esto hubiese tenido colores muy lindos y esto hubiese sido completamente azul. Así que preferí usar escalas diferentes para que se notara la diferencia en cada simulación. Y estas son las concentraciones de colágeno total que hay en la arteria. Y en este caso, la arteria, como la he comparado con la literatura, se ha considerado solamente la existencia de una capa. Eso quiere decir que media, adventicia e íntima son todas iguales, son el mismo material y se comportan igual. La diferencia es que, por ejemplo, en mi siguiente simulación con el arco, he considerado que tengo una media y una adventicia con diferentes propiedades, lo que lo he puesto bajo el caso de una degradación de la actina lenta, envejecimiento, como habíamos descrito, esa, por así decir, enfermedad, es un procedimiento, es un proceso natural, y el caso del insult o de lesión en la pared aórtica, donde en un punto, en una esfera, en una región, se ha degradado más elastina que de lo normal, se ha degradado más rápido, y que eso ha hecho en el fondo que se dilate un poco más rápido el modelo o aorta ideal torácica, que se ve que claramente genera finalmente desplazamientos más grandes.
y también se puede ver la dependencia con las velocidades. Recuerden que esto es la velocidad lenta de agregar colágeno y esta es la velocidad rápida de agregar colágeno. Aquí se presentan los resultados, entonces, envejecimiento, lesión. La lesión la pueden ver que está acá. Justamente acá es donde se ha degradado elastina y por lo tanto el modelo, como falta elastina o como falta rigidez acá, el modelo lo que hace es agregar colágeno en esa zona. Y agrega más colágeno a partir de esa región para justamente no producir un aneurisma, pero en este caso la velocidad es tan lenta, es K009, que igual se generan aneurismas. Y se puede ver que además los esfuerzos son diferentes en la media que en la adventicia, porque aquí sí hay una diferencia entre media y adventicia. Son dos materiales discontinuos, por así decir, pegados uno al otro. Luego está el paciente específico. Este es interesante, este también costó bastante sacarlo adelante, pero se pudo. Y al final también se pudo hacer simulaciones con envejecimiento y con lesión en una zona donde ha dado estos resultados con la concentración de colágeno y su esfuerzo, que generan unos patrones un poco extraños a lo largo de la aorta torácica, y también tiene una concentración de esfuerzo acá que lamentablemente no se pudo mejorar, y que se intentó arreglar de alguna forma con las condiciones de borde elástica. Ahora no se, eso también, la motivación de las condiciones de borde elástica es considerando que la arteria al final no está completamente fijada en el cuerpo, siempre tiene unos grados de libertad para moverse, pero tampoco está completamente libre como para poner condiciones de borde de simetría o completa o libertad total en algún borde. Así que se han puesto condiciones de borde más o menos elásticas, de acuerdo a algunos artículos también que han mostrado esos tipos de condiciones de borde para simular una aorta completa. Un pequeño video sobre la simulación, cómo se degrada el colágeno y crece la aorta, donde se ve que el colágeno se va concentrando en esa zona donde es la degradación de la elastina. Bueno, vamos a ver. Que ahí estaría el caso donde la aorta está más inflada, considerando que las condiciones de borde han sido siempre las mismas y la presión también ha sido siempre la misma. Y entonces estos desplazamientos se han generado principalmente porque el material ha estado en cada paso de tiempo cambiando. Quiere decir que la aorta inicial que teníamos no es la misma que la final porque el material es diferente. Tiene otra rigidez, es como si estuviéramos cambiando constantemente el módulo de Young, por ejemplo, en un acero. Y finalmente, bueno, hemos logrado hacer un modelo de dos capas, ¿cierto? Para la arteria, poner esto con un modelo de mezcla homogeneizada en el tiempo. Hemos desarrollado un código de elementos finitos para esto, también con deformaciones, con cargas dependientes de las deformaciones. También hemos dicho que eventualmente necesitamos preesfuerzos o esfuerzos residuales no uniformes para el caso del arco o aórtico o aorta torácica ascendente, que mucha gente cuando define, por ejemplo, los esfuerzos residuales, los definen con el ensayo del anillo, que cortan por un lado, y esos son los esfuerzos circunferenciales, y el caso de la aorta cuando se acorta, que también son los esfuerzos longitudinales. Eventualmente no van a ser lo mismo en todo el dominio de la aorta. Así que eso también es algo a lo que hay que poner atención en el futuro y que representa limitantes y contribuciones también. Si alguien tiene alguna pregunta. Ok, Entonces, muchas gracias, Joan, por tu presentación. Muy interesante el trabajo y un montón de trabajo detrás de eso. sí, sí. De alguna Eh, forma es primera vez que lo presento, así que tal vez por eso me alargué un poco, pero bueno. no, está muy buena, me gustó mucho la presentación. No sé si alguien quiere hacer una consulta, puede levantar la mano. Yo tengo algunas preguntas. Una pregunta referida a la constante K, esta que la definía en función del periodo de vida. ¿Sí? ¿Es la misma K que aparece en las ecuaciones de evolución Sí, de... Ah, ya, ok. Es es que la lo misma. tenía... Lo Ok, que pasa es que acá en la ecuación de evolución la represento como un tensor, porque
eventualmente esta evolución de la densidad podría depender de los esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Entonces aquí esto podría convertirse en un tensor. Pero en este caso lo hemos simplificado y lo hacemos como que crece solamente para las fibras de colágeno anisótropas. Así que decimos, bueno, esto en realidad es unidireccional. Entonces lo puedo convertir de un tensor a un escalar. Perfecto. Han aparecido algunas preguntas. Alejandro levanta la mano. ¿Sí? Hola, mucho gusto, Joan, gusto en Hola. conocerte. Tengo hartas preguntas, pero voy a tratar de hacer la más importante. ¿Sí? Tú consideraste solo carga mecánica en tus simulaciones, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo lo simulaste como una presión equivalente al Sí. final. Sí, Ya, solo una presión interna. Sí, en este ya. caso no hay FSI. La pregunta 2, las fuentes de inelasticidad, en el sentido de que si yo simulara un pulso, el efecto del crecimiento me alejaría del comportamiento perfectamente elástico, ¿no es cierto? Esas son las fuentes al final. En realidad, en este caso, cuando hablamos de deformación elástica, no son como las deformaciones plásticas en un acero, por ejemplo, o Ya, en un concreto. Las deformaciones elásticas en este caso son históricas. Entonces van cambiando, dependen de la densidad que hay del material y dependen del esfuerzo residual inicial. Entonces, en realidad dependen de los modelos, cómo cambian en el tiempo. Dependen en el fondo de la diferencia que hay del esfuerzo con respecto al homostático y depende de la masa, que la masa en el fondo también depende de esta desviación del esfuerzo. Hay algunos modelos que lo hacen respecto al alargamiento. En el año 2006 creo hay un tipo que se llama Baek que intentó conocer con diferencias de esfuerzo o con diferencias de alargamiento y al final la gente decantó por las diferencias de esfuerzo. ya, gracias. Y la última, voy a bajar lo que más me hizo. ¿Alguna ventaja, quizá, o algún comentario sobre cómo se formula la descomposición multiplicativa del gradiente de deformación? En el sentido de que tú te das cuenta que tú puedes hacer una composición inversa, no necesariamente tenerla que sea elástica por growth, sino que sea growth por elástica. No sé si eso te podría servir de algo, ¿qué te cambiaría? No sé. No, en realidad no hay bibliografía en particular que diga que hay un orden para esto. De hecho, hay un tipo con el que trabajo acá que dice que en el fondo da lo mismo si ponemos growth o remodeling primero. Pero al menos yo sigo lo que sale en la bibliografía generalmente, que sale en este orden. Y en el fondo el orden yo creo que no importa mucho porque siempre en los desarrollos de este modelo hay que terminar asumiendo que estos son simétricos, que estos tensores son simétricos o que son diagonales. Entonces, en el fondo, por eso al final da lo mismo en el lado que se multiplique. Ok, Joan. Muchísimas gracias. Dale. Gracias, Alejandro. Está también levanta la mano de Álvaro Navarrete. Hola Joan, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, muchas gracias por la presentación, súper buena, me gustó bastante porque aparte yo también estoy trabajando en estos temas, así que me sirve harto al menos como para ir viendo los distintos aspectos y lo que tú presentas y lo que trabajan ahí en tu lugar de investigación. Sí. Yo tenía también un par de preguntas. Por ejemplo, acá tú en específico, yo sé que por el tiempo a veces no se alcanza a decir tanto detalle, pero respecto a las contribuciones que tú consideras acá en la respuesta del material, ¿tú consideras el efecto activo de la respuesta contráctil o es solamente la parte Ah, pasiva? Como, en si el me caso del puedes- cilindro, considero un modelo activo para las células musculares, solo para las células musculares, porque esas son Ya, las que tienen el tone. claro. Pero en el cilindro, porque eso es lo que está en la bibliografía. Pero en el caso del paciente específico y del arco, no tenía información porque fue otra persona la que caracterizó al paciente y no caracterizaron la parte pasiva, esa la parte activa. Efectivamente. Y como no la caracterizaron, yo no podía agregar entonces un modelo activo para las células musculares. Así que en ese caso se omitió. Ya, perfecto. Y también ahí se considera, ¿no es cierto?, el efecto de la remodelación en la parte activa, ¿no es cierto? Tiene también... La remodelación en realidad va por constituyente. Entonces acá se considera que remodelación y crecimiento hay para principalmente para las células musculares y para el colágeno. Porque esto está muy bien formulado para lo que son los materiales anisótropos. De hecho, si ves esta ecuación y la intentamos resolver para un material isótropo, no se puede resolver. Así que
Así que siempre hay que simplificarlo al caso del anisótropo para resolver esto en forma unidireccional. Así que eso es un problema, una debilidad que tiene este modelo. Ya, perfecto. También, o sea, respecto ¿se escucha algo? No, ahí sí parece. Respecto a las consideraciones que tú haces para la distribución de los constituyentes en las distintas capas, ¿cómo la consideras, por ejemplo? No sé, Sí, ¿cómo se me olvidó decir eso, que justamente en cada capa la mezcla de los constituyentes es perfecta. Por eso se llama modelo de mezcla, porque se dice que las mezclas de los constituyentes son perfectas. En cada punto diferencial hay una mezcla perfecta de colágeno, elastina y células musculares, a pesar de que eso no es la realidad. Porque si se analiza la media, en realidad tenemos una capa de elastina, una capa de colágeno delgada, una capa de célula, otra capa delgada de colágeno y luego otra de elastina. Pero acá estamos diciendo que al menos cada punto o cuadrado diferencial que estamos tomando es lo suficientemente grande para considerar que la mezcla de esos constituyentes están mezclados perfectamente en ese punto. Perfecto. Y una última pregunta respecto a, yo creo que igual esta es como la parte más complicada en cuanto a llevar el modelo a que sea algo replicable experimentalmente, o sea, obtener parámetros que sean representativos de forma experimental. ¿Eso qué hacen ustedes, por ejemplo, para poder calibrar parámetros, validar parámetros? Porque me imagino que acá hay mucha información y ya de por sí también en el grupo de investigación desarrollan Para eso hay que conseguir gente esquema. enferma en primer lugar. ¿Cómo? Hay que conseguir Claro, gente sí. enferma y seguirla. Porque necesitamos ver cómo crece su aneurisma, entonces hay que encontrarlo, esperar que estén de acuerdo, pasar los comités de ética y hacerle un escáner cada 6 meses o cada un año y ver cómo va creciendo su aneurisma, si es que tiene un aneurisma, porque puede tener otra enfermedad. Y creo que acá en el hospital tienen a un grupo, creo, de 10 pacientes que han seguido como por 5 años. Con eso algo se puede hacer, comparar al menos el modelo con los primeros 5 años. Pero eso igual significa un trabajo grande porque hay que tomar el escáner, reconstruir las geometrías tridimensionales en el computador y luego ir comparando a partir de una referencia. Y el problema es que también, por ejemplo, la referencia que vamos a tomar seguramente va a ser de un paciente que ya está enfermo, entonces eso lo vamos a considerar como un estado homeostático donde el paciente está, donde las células están cómodas, pero en realidad es un paciente que ya está enfermo. Y eso es lo mejor que se puede hacer con este modelo. Por el momento hay gente que lo ha comparado con modelos estadísticos, pero las comparaciones yo las he visto y no se ven muy bien. Unas líneas van por acá y el modelo va por otro lado, así que hasta el momento eso no anda muy bien y hay que seguir por ahora, hay que seguir a pacientes. Claro. Yo creo que acá tienen gente, entonces si hay alguien que siga este tema acá en esta universidad, puede seguramente tomar los pacientes, reconstruir toda esta geometría y ir siguiendo los diámetros en el fondo del modelo computacional y siguiendo los diámetros de los pacientes enfermos y esperar seguir al paciente con su enfermedad por 5 o 10 años, tal vez. Ojalá 15, si es que no sucede algo malo entre medio. Y por ejemplo, específicamente, más que en cuanto al cambio, no sé, en el crecimiento del aneurisma, por ejemplo, pero por ejemplo, a modo específico, no sé, por ponerte un caso, en las constantes de los parámetros del material de la elastina o el colágeno. Esos parámetros son claros, son parámetros que son difíciles de medir, de hecho, yo creo que son casi imposibles de medir. ¿Qué hacen ahí? ¿Usan alguna estrategia? En este caso hemos recurrido a la bibliografía, entonces con eso, por ejemplo, un parámetro a establecer es la vida media de la elastina al colágeno, que son, la bibliografía dice 60, 70 días colágeno, células como sacramentado ya. Y luego vienen los otros parámetros, como por ejemplo la velocidad a la que se agrega elastina en la arteria, que eso ya viene completamente de la imaginación. Hasta el momento siempre toda la bibliografía que he visto intentan con varias velocidades, con varios K, porque justamente no hay una forma de medir el K. Y al final este modelo agrega tantos parámetros, porque están los parámetros del modelo elástico, los parámetros inelásticos, el remodelamiento, el crecimiento, y no todos los parámetros tienen explicación física y al final entonces uno va intentando con palos de ciego. Y además, hasta el momento, esto no tiene ninguna validación. Esto solamente, las comparaciones son con otras simulaciones numéricas que están hechas a base de como que han hecho un cilindro, ven cómo se genera el aneurisma, se genera el aneurisma y dicen, sí, está bien, llega a 1.5 veces, 3 veces el diámetro, hace un aneurisma, pero no se está comparando con aneurisma de verdad. Entonces no hay una validación experimental. Entonces, últimamente he visto es un poco decepcionante que he visto que todo este trabajo está en nuestra imaginación, lamentablemente.
Vale, Joan, gracias por Vale, la respuesta. Muchas gracias. Ok. vale, Eh, gracias. de todas formas, igual el tema, bueno, se ha avanzado, o sea, es un avance y bueno, de a poco la gente va a ir desarrollando técnicas también para caracterizar, digamos, pero es un buen avance. Ahora lo que es la función de energía de formación que veo en tu transparencia, ¿qué modelo usaste en la parte elástica, el material Sí, hiperelástico? mira, como considero tres materiales, elastina, músculo y colágeno, la elastina se considera que es isotrópica. A pesar de que cuando uno lee los libros dicen que la elastina está configurada en fibra y lámina elástica, necesito sacrificar un material que sea isotrópico, si no, no puedo hacer la simulación. Así, y después considero que el colágeno es anisótropo, y en este caso hemos dado por conocidas 4 direcciones del colágeno. Axial a la arteria, perpendicular y luego a 45 grados y a menos 45. Y el caso de las células musculares, siempre también los libros dicen que están en arreglos circunferenciales, van circundando la arteria, así que se ha considerado que su dirección es perpendicular al sentido de la arteria, y Ok, entonces es isótropo también. Y ok, en el eventual caso de que la célula muscular esté caracterizado el comportamiento activo, hay una ecuación activa también que va para la célula. genial, genial. Bueno, yo no tengo más preguntas, no sé si alguien más del público tiene alguna pregunta, que levante la mano. Me parece que no hay más manos levantadas. Así que bueno, agradecerte, Joan, por tu presentación y generosidad por compartir tu trabajo con nosotros. Gracias Y por la invitación igual. esperamos algún día volver a verte por acá. Diego también está Ah, levantando la mano. Sí, no, yo también quería agradecerle, pero termina tú, Claudio, obviamente, primero. No, básicamente era eso nomás. Después ya hablaremos con Joan. Ok. Sí, yo también obviamente quiero agradecerle a Joan, para nosotros es muy importante como departamento y también como programa de magíster tener bueno, invitar y que los egresados obviamente hagan, digamos, acepten nuestra invitación a presentar obviamente lo que están haciendo, ya sea en el mundo académico, en el mundo laboral. Para nosotros eso es muy valioso como programa. También les agradezco a los estudiantes que están aquí. Veo varios estudiantes del magíster. Este tipo de actividades las hacemos principalmente para ellos, así que me alegra que hayan asistido. Y bueno, yo le voy a pedir un favor a Joan, pero si quiere lo puede hacer ahora o después, porque nosotros ahora estamos en proceso de admisión, de postulación en el magíster. Entonces, yo quería que si él podría contarnos en un minuto cómo el magíster de alguna forma ayudó a estar donde está ahora y lograr lo que ha logrado ahora, digamos, como para motivar a los estudiantes no solamente del departamento, sino de otras universidades a que ingresen a nuestro programa, que es un programa que ha mejorado bastante, y yo creo que los mejores embajadores y representantes del programa y la mejor demostración de que este programa es bastante bueno, yo creo, ustedes como egresados. Entonces yo quería pedirte ese favor, si nos podrías, bueno, presentarte, decirnos dónde estudias, qué haces actualmente y también como el magíster, qué herramientas te proporcionó el magíster para llegar a donde estás ahora y poder obviamente alcanzar con éxito un grado doctoral en un país tan exigente como Francia. ok. Bueno, en cuanto a mis herramientas para el doctorado, que me han sido muy útiles y que por las que me he destacado acá, al menos en la École des Mines, ha sido mi dominio de los medios continuos. Lo aprendí con Claudio. Ahí fue mi peor asignatura, de hecho, en el magíster, porque la aprendí muy temprano. Cuando entré a ese ramo no tenía idea de lo que eran los medios continuos, lo que eran elementos finitos, pero con el tiempo lo aprendí a manejar bien hasta que terminé el máster. Y esto es lo que me ha servido bastante acá en el doctorado. De hecho, al menos acá en el laboratorio, toda la gente me reconocía por mi dominio de los elementos finitos, las formulaciones, todas estas ecuaciones que están justamente en esta diapositiva. De hacer, siempre que me iban a mi oficina me decían, este tipo está siempre derivando, viendo las ecuaciones elásticas, y además que me sirvió para hacer este programa también de elementos finitos, que en el fondo la base estaba hecha, y yo los construí encima de eso, y también eso me sirvió mucho gracias
al entrenamiento que recibí con Vulkan en su momento también, sabiendo programar en Fortran. Luego no fue tan difícil programar en C y en Python también. Así que eso me ha servido bastante, y es lo mismo que ahora me lleva a hacer mi postdoctorado también, que voy a hacer luego, bueno, que ya lo empecé, por ahora estoy trabajando en forma distancial en Palermo, con un profesor que se llama Antonio D'Amore, que en realidad él está en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Entonces en realidad un postdoctorado que se va a desarrollar la mitad del tiempo en Palermo y la otra en Italia, y la otra mitad del tiempo en Estados Unidos. Entonces, y en este caso también va a ser seguir con estos problemas de método numérico, elementos finitos que se aprendieron en el máster, se aprendieron muy bien. También con la profesora Marcela, también recuerdo que hice mi cicatriz en ramos de ecuaciones de convección-difusión, que no, una de las tareas era hacer un programa unidimensional para fluidos y bidimensionales también. Y también lo otro es también los conocimientos del método volúmenes finitos con el mismo profesor Diego Vasco. Así que eso me entrenó bastante para la programación y método numérico en general, que como digo, me han servido en el doctorado para hacer toda esta implementación y código, y además que me van a servir ahora en el postdoc, que también es de nuevo crecimiento y tejido ingenieriles, que son en el fondo de desarrollar, sean arterias de tejido ingenieriles o válvulas para el corazón de tejido ingenieriles. Y también a seguir, voy a tener que seguir programando, trabajando con elementos finitos, que igual me interesa bastante. En ese sentido me he separado un poco de lo que es la experimentación, y también tuve una experiencia larga, un poco traumante con la experimentación en su momento, pero bueno, no le tengo miedo también a entrar de nuevo a hacer experimentos, que tal vez ahora mi postdoc me va a tocar estar abriendo un par de corazones y sacando algunas válvulas para revisarla y después llevarla a modelos numéricos de nuevo. No sé si eso satisface y responde todas las preguntas. Sí, Joan, muchas gracias. Te agradezco mucho. Dale, gracias a ustedes igual. Ha sido un placer presentar y estar acá con ustedes nuevamente. Bueno, muchos éxitos en tu postdoctorado. Seguramente te va a ir muy bien. Vas a terminar en Estados Unidos siendo profe o en Italia, quién sabe. En algún momento hay que volver a Chile, pero hay que darse una vuelta, hacer crecer Sí, el sí, currículum. dese una vuelta primero. Sí. Sí. Bueno, reitero mi agradecimiento, Joan, y bueno, ya damos por finalizado esta presentación. Muchas gracias. Gracias a